Durante mucho tiempo la muerte roja había devastado a la región. Jamás pestilencia alguna fue tan fatal o espantosa. Su avatar era el color y el horror de la sangre. Se producían unos agudos dolores, un súbito desvanecimiento y finalmente un abundante sangrar por los poros, hasta la disolución absoluta del ser. Las manchas púrpuras por todo el cuerpo, especialmente por el rostro de las víctimas, desechaban a esta de la humanidad y la cerraban a cualquier tipo de socorro o compasión. La invasión, el progreso y el resultado de la enfermedad eran cuestión de media hora quizá. Lo que se va a compartir son unas recopilaciones de los escribanos personales del príncipe Próspero que, por supuesto, fueron encontradas tiempo después, cuando se hizo la exhumación de la abadía. El príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando sus dominios perdieron a la mitad de la población a causa de la enfermedad, reunió un millar de amigos fuertes y de corazón alegre, elegidos entre caballeros y las demás damas de su corte, y con ellos construyó un refugio recóndito en una de sus abadías fortificadas. Era una construcción vasta y magnífica, una creación del propio príncipe, de un gusto excéntrico pero realmente grandioso. La rodeaba un fuerte y elevado muro con sus correspondientes puertas de hierro. Los cortesanos, una vez adentro, se sirvieron de hornillas y pesadas masas para soldar los cerrojos. Decidieron atrincherarse contra los súbitos impulsos de la desesperación del exterior e impedir a toda costa que los frenesís del interior saliesen. La abadía fue abastecida copiosamente. Gracias a tales precauciones, los cortesanos podían desafiar el contagio. El mundo exterior, pues que se las compusiese como fuere. Por lo demás, era una locura afligirse o pensar en él. El príncipe había provisto aquella mansión de todos los medios del placer. Habían bufones, improvisadores, danzarines, músicos, lo bello en todas sus formas, y por supuesto, había vino. En el interior existía todo esto, y más allá de la seguridad de las murallas, afuera, estaba la muerte roja. Ocurrió a finales del quinto o el sexto mes de su retiro, mientras la plaga hacía grandes estragos afuera, cuando el príncipe Próspero proporcionó a su millar de amigos un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Qué voluptuoso cuadre el de ese baile de máscaras. Permítanme describir un poco los salones en los que tuve efecto. Eran 7 en total, en una hilera imperial. En muchos palacios, las hileras de estilo imperial eran salones que se construían con largas perspectivas en línea recta. Cuando los batientes de las puertas estaban abiertos de par en par, pues uno podía llegar a mirar al final de toda la construcción sin obstáculo alguno. Sin embargo, este no era el caso. La construcción del príncipe Próspero era muy distinta. Tal como se podía esperar de parte de él y de su preferencia extrañísima por lo bizarro. Las salas estaban dispuestas de modo tan irregular que la mirada solamente podía alcanzar una a la vez, y al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas se encontraba una súbita revuelta y en cada esquina un aspecto diferente. A derecha e izquierda, en medio de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica comunicaba con un corredor cerrado que seguía las sinuosidades del aposento. Cada ventanal estaba hecho de vidrios de colores que armonizaban con el tono dominante de la decoración del salón para el cual se abría. El que ocupaba el extremo oriental, por ejemplo, estaba decorado en azul. Los ventanales eran de azul vivo. El segundo aposento estaba ornado y guarnecido de púrpura, y las vidrieras, por supuesto, eran púrpuras. El tercero, eternamente verde, y verdes también eran sus ventanas. El cuarto, anaranjado, recibía la luz a través de las ventanas naranjas. El quinto, blanco, y el sexto, violeta. El séptimo salón estaba rigurosamente forrado por colgaduras de terciopelo negro, que revestían todo el techo y las paredes, y caían sobre un tapiz de la misma tela, del mismo color. Pero solamente en este aposento
el color de las vidrieras no correspondía con el del decorado. Los ventanales eran escarlata, de un intenso color sangre. Ahora bien, no se veía lámpara ni candelabro alguno en todos los 7 salones, entre los adornos de las paredes o en el techo aterzonado. Ni lámparas ni velas, ninguna claridad de esta clase, en aquella larga hilera de habitaciones. Pero en los corredores que la rodeaban, exactamente frente a cada ventana, se levantaba un enorme trípode con un brasero resplandeciente que proyectaba su claridad a través de los cristales coloreados e iluminaba la sala de un modo deslumbrante. Se producía así una infinidad de aspectos cambiantes y fantásticos, pero en el salón de poniente, en la cámara negra, la claridad del brasero, que se reflejaba sobre las negras tapicerías a través de los cristales sangrientos, era terriblemente siniestro y prestaba a las fisionomías de los imprudentes que penetraban en aquella habitación un aspecto sumamente extraño, que muy pocos bailarines tenían el valor siquiera de recibir. Por ello evitaban a toda costa pisar su mágico recinto. También en este salón se erguía, apoyado contra el muro del poniente, un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se movía con un tic-tac sordo, pesado y monótono, y cuando la minutera completaba el circuito de la esfera e iba a sonar la hora, salía de sus pulmones de bronce, de la máquina de su interior, un sonido claro, estrepitoso, profundo y extraordinariamente musical, pero de un timbre tan particular y potente que, de hora en hora, los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir un instante sus acordes para escuchar el sonido. Los valsistas se veían entonces forzados a cesar en sus evoluciones. Una perturbación momentánea recorría toda aquella multitud, y mientras sonaban las campanas, se notaba que los demás vehementes palidecían, y los más sensatos, de todos ellos que se encontraban en los salones, se pasaban las manos por la frente, pareciendo sumirse en unas meditaciones tan profundas, recónditas y extrañas que nadie jamás hubiese podido entenderlas. Era entonces cuando todas las habitaciones se sumían en un ambiente reflexivo o de un sueño febril. Pero una vez desaparecía por completo el eco de una ligera hilarada, circulaba entonces una risa por toda la reunión. Los músicos se miraban entre sí y a carcajadas desechaban sus nervios y su locura, y se juraban en voz muy baja los unos a los otros que la próxima vez que sonaran las campanas no sentirían la misma impresión. Y luego, cuando después de la fuga de los 60 minutos que comprenden los 3600 segundos de la hora desaparecida, cuando llegaba este nuevo campanar del reloj fatal, se producía el mismo estremecimiento, el mismo escalofrío y el mismo sueño febril. Pero a pesar de todo esto, la orgía continuaba, alegre y magnífica. El gusto del príncipe era muy singular. Tenía una vista segura por lo que se refiere a colores y efectos. Despreciaba la decoración de la moda. Sus proyectos eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban con un esplendor bárbaro. Mucha gente lo consideraba loco. Sus cortesanos sabían perfectamente que no lo era. Sin embargo, hacía falta oírlo, verlo, tocarlo, para asegurarse de que no lo estaba. En ocasión de esta gran fiesta, había dirigido gran parte de la decoración de los muebles y su gusto personal había estado reflejado en el estilo de los disfraces. No hay duda de que eran concepciones grotescas, eran deslumbrantes y brillantes. Había cosas chocantes y cosas fantásticas, mucho de lo que después se ha visto en Hernani. Había figuras arabescas con miembros y aditamientos inapropiados, delirantes fantasías, atrevidos como de un loco. Había mucho de lo bello, mucho de lo licencioso y mucho de lo bizarro, algo de lo terrible y no poco de lo que podría haberse llamado repugnancia. De un lado a otro de las 7 salas se pavoneaba la muchedumbre de Pesadilla, y esa multitud, la Pesadilla, se contorsionaba en todos los sentidos, tiñéndose del color de los salones,
haciendo que la música pareciera el eco de sus propios pasos. De pronto, repica de nuevo el reloj de ébano que se encuentra en el salón de terciopelo. Por un instante queda entonces todo parado, todo guarda silencio, excepto la voz del reloj. Las figuras de Pesadillas se quedan yertas, paradas, pero los ecos de la campana se van desvaneciendo. No han durado sino un instante y apenas han desaparecido. Una risa leve, mal reprimida, se cierne sobre todos los lados, y una vez más la música suena, viven los ensueños. De un lado a otro se retuercen más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas distintamente teñidas y a través de las cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero en el salón más occidental de los 7 no hay ahora máscara ninguna que se atreva a entrar, porque la noche va transcurriendo. Allí se derrama una luz más roja a través de los cristales color sangre, y la oscuridad de las cortinas teñidas de negro es aterradora, y los que pisan la negra alfombra les llega el cercano sonido del reloj de ébano, aún más pesado en su repique, más solemnemente acentuado que el que hiere los oídos de las máscaras que se divierten en las salas más apartadas. Pero en estas otras salas había una densa muchedumbre. En ellas latía febrilmente el corazón de la vida. La fiesta llegaba a su pleno arrebato, cuando por último sonaron los teñidos de medianoche en el reloj, y entonces la música cesó, como ya he dicho, y se apaciguaron las evoluciones de los danzarines, y, como antes, se produjo una angustiosa inmovilidad en todas las cosas. Pero el tañido del reloj había de reunir esta vez 12 campanadas. Por esto ocurrió tal vez que, con mayor tiempo, se insinuaron las meditaciones de los pensativos que se encontraban entre los que se divertían con mayor cantidad de pensamientos. Y, quizás por esto mismo, varias personas entre aquella muchedumbre, antes que se hubiesen ahogado en el silencio de los postreros ecos de la última campanada, habían tenido tiempo para darse cuenta de la presencia de una figura enmascarada, que hasta entonces no había llamado la atención de nadie, y al difundirse un susurro del rumor de aquella nueva intrusión, se suscitó entre todos los concurrentes un cuchicheo o murmullo significativo de asombro y desaprobación, y luego, finalmente, terror, pavor y asco. Era una reunión de fantasmas como la que he escrito. Muy bien podría suponerse que ninguna aparición ordinaria habría de provocar una sensación como aquella. A decir verdad, la libertad carnavalesca de aquella noche era casi ilimitada, pero el personaje en cuestión había de superar la extravagancia de Herodes y los límites complacientes que la moralidad del príncipe habían impuesto. En los corazones de los hombres más temerarios hay cuerdas que no se dejan tocar sin emoción. Hasta los más depravados, en quienes la vida y la muerte son siempre motivo de juego, hay cosas con las que no se puede bromear. Toda la concurrencia pareció entonces sentir profundamente lo inadecuado del traje y de las maneras del desconocido. El personaje era alto y delgado y estaba envuelto en un sudario que lo cubría de cabeza a pies. La máscara que ocultaba su rostro representaba la admirable, rígida fisionomía de un cadáver, que hasta el más minucioso examen hubiese podido descubrir con muchísima dificultad que se trataba de un artificio. Y, sin embargo, todos aquellos alegres locos hubiesen podido soportar y aprobar aquella desagradable broma, pero la máscara había llegado hasta el punto de adoptar el tipo de la muerte roja. Sus vestiduras estaban manchadas de sangre y su ancha frente, así como sus demás facciones, se encontraban salpicadas con el horror escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero se fijaron en aquella figura espectral, que con pausado y solemne movimiento, como para representar mejor su papel, se pavoneaba de un lado al otro entre los que bailaban,
se le vio, en primer momento, conmovido por un violento estremecimiento de terror y de asco, pero, un segundo después, su frente enrojeció de la ira. ¿Quién se atreve?, preguntó la voz ronca del príncipe a los cortesanos que se hallaban junto a él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Apoderaos de él, desenmascararle, para que sepamos a quién tenemos que colgar de nuestras almenas al salir el sol. Ocurría esto en el Salón del Este, o Cámara Azul, donde se hallaba el príncipe Próspero al pronunciar estas palabras. Resonaron claras y potentes a través de los 7 salones, pues el príncipe era un hombre impetuoso y fuerte, y la música había cesado con un ademán de mano. Ocurría esto en la Cámara Azul, donde se hallaba el príncipe rodeado de un grupo de pálidos cortesanos. Al principio, mientras hablaba, hubo un ligero movimiento de avance de este grupo hacia el intruso, que, en tal instante, estuvo también al alcance de sus manos, y que ahora, con paso tranquilo y majestuoso, se acercaba cada vez más al príncipe. Pero por cierto terror indefinido, que la insensata arrogancia del enmascarado había inspirado en toda la concurrencia, nadie hubo que pusiera mano en él para prenderle, de tal modo que, sin encontrar obstáculo alguno, pasó a una yarda del príncipe, y mientras la inmensa asamblea, como obedeciendo a un mismo impulso, retrocedía desde el centro de la sala hacia las paredes, él continuó sin interrupciones su camino, con aquel mismo paso solemne y mesurado que había de distinguirlo desde su aparición, pasando de la cámara azul a la púrpura, de la púrpura a la verde, de la verde a la naranjada, de esta a la blanca y finalmente a la de color violeta, antes de que alguien hubiera hecho movimiento alguno para detenerle. Sin embargo, fue entonces cuando el príncipe Próspero, exasperado de ira y vergüenza por su momentánea cobardía, se lanzó precipitadamente a través de las 6 cámaras sin que nadie pudiera detenerlo. Blandía entonces un puñal desenvainado y se había acercado impetuosamente a unos 3 o 4 pies de aquella figura que se batía en retirada, cuando ésta, habiendo llegado al final del salón de terciopelo negro, se volvió bruscamente e hizo frente a su perseguidor. Sonó un agudo grito, y la daga cayó relampagueante sobre la fúnebre alfombra, en la cual acto seguido se desplomó muerto el príncipe Próspero. Entonces, invocando el frenético valor de la desesperación, un tropel de máscaras se precipitó a un tiempo en la negra estancia, y agarrando al desconocido que se mantenía erguido e inmóvil como una gran estatua, a la sombra del reloj de ébano, exhalaron un grito de terror inexpresable, viendo que bajo el sudario y la máscara de cadáver que habían aferrado con tanta energía, tanta violencia, no se hallaba forma tangible alguna. Y entonces reconocieron la presencia de la muerte roja. Había llegado como un ladrón en la noche, y uno por uno cayeron los alegres libertinos por las alas de la orgía, inundados de un rocío sangriento. Y cada uno murió en la desesperada postura de su caída, y la vida del reloj de ébano se extinguió con la del último de ellos, y las llamas de los trípodes se extinguieron, y la tiniebla, y la ruina, y por supuesto, la muerte roja, tuvieron sobre todo aquello ilimitado dominio. La máscara de la muerte roja, Edgar Allan Poe.